Bienvenidos a Ruta ADN 40. El virus del papiloma humano, conocido también como VPH, representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo a causa de cáncer en el cuello uterino asociado directamente a este virus. Se calcula que en México hasta un 80% de la población está infectada con el virus o lo padecerá alguna vez en su vida. ¿Cuál fue el resultado de la segunda semana de salud 2019 que tuvo como eje la vacuna contra el papiloma? Papás y mamás vacunaron a sus hijas. Hay quienes todavía desconfían de esa vacuna. ¿Cuáles son los riesgos de no vacunarlas? Acompáñanos a conversar con la doctora Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Doctora Miriam Veras, bienvenida. Gracias por invitarnos a sus órdenes. ¿Qué lugar ocupa México a nivel internacional en este padecimiento de VPH? Bueno, en realidad los lugares como tal no se definen porque la infección por el virus del papiloma humano es una infección asintomática. Sin embargo, nosotros podríamos mencionar con relación al cáncer cervicouterino, que es la acción fundamental, el padecimiento fundamental que evita la vacunación contra el virus del papiloma humano. En este sentido, nosotros tenemos en México, tenemos en promedio 13.960 casos nuevos al año, lo que significa un promedio de 37 por día. Y además tenemos aproximadamente 5.000 defunciones, lo que significa 13 por día. A nivel internacional se señala que el 85% de los casos y defunciones por cáncer cervicouterino se dan en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Entonces es un problema que a nivel internacional se está planteando trabajar fuertemente para irlo disminuyendo y México participa muy importantemente en esto. Muy bien, doctora. Te invito a ver esta información. La segunda Semana Nacional de Salud concluyó en mayo pasado y el eje del esquema donde se aplicaron diferentes inmunizaciones fue la vacuna del papiloma humano, de la que se distribuyeron 1.100.000 vacunas en todo el país. La jornada inició con la aplicación de la vacuna contra el virus a niñas de 5º grado de primaria y 11 años de edad que no van a la escuela, con el fin de prevenir el cáncer cervicouterino. Las vacunas, que se aplican de forma gratuita, fueron distribuidas a todos los hospitales del sector salud, lo que incluyó al IMSS, el ISSSTE y todos los hospitales de la Secretaría de Salud a nivel nacional. El tema del virus del papiloma humano no debe ser exclusivo de mujeres. ¿Qué tanto saben hombres y mujeres sobre este padecimiento? Bueno, el conocimiento del padecimiento es relativamente homogéneo. Lo que sucede es que la infección por virus del papiloma humano no te da sintomatología, ¿no? Entonces, y se adquiere la infección fundamentalmente en la adolescencia y en la juventud. Entonces, ese grupo poblacional tiene la característica de que no identifica riesgos de enfermedad. Y aunque se tiene conocimiento de la enfermedad, pues se parte de que yo no tengo el riesgo de enfermarme, ¿no? Pero toda la población que tiene vida sexual activa tiene riesgo de tener infección por virus del papiloma humano. Pero antes no existía esta vacuna que hoy aplica el sector salud. ¿Desde cuándo la aplica? Claro, empezamos aplicándola en el 2008 en determinados municipios, pero desde el 2013 la aplicamos a nivel universal a todas las niñas que están inscritas en 5º año de primaria o que tienen 11 años de edad. Entonces la aplicamos universalmente en todas las localidades y en todas las unidades de salud del sector salud. En niñas que van a la escuela y en niñas que no van, porque lamentablemente hay niñas que todavía no van a la escuela, ¿verdad? Claro, esto es muy importante lo que está señalando, dado que si bien es cierto, la estrategia es a nivel de las escuelas, porque ahí tenemos a la mayoría de las pequeñitas, no es limitante que estén en la escuela, al contrario, sí necesitamos que la población que no está en la escuela pues acuda a vacunarse a las unidades de salud. Hay que insistir, Miriam, en que es una vacuna gratuita, que es una vacuna que fue, digamos, la vacuna eje en la segunda Semana Nacional de Vacunación.
Se aplicó en ese momento, pero quien no lo haya hecho puede acudir en otro momento. Claro que sí. O sea, nosotros, el Sistema Nacional de Salud, todas las instituciones del sector público, ofertamos las vacunas de forma gratuita. En México es de los pocos países de América Latina que tienen garantizado la adquisición de vacunas por parte del Estado, así que es de forma gratuita. Y esta vacuna la aplicamos tenemos estrategias de Semanas Nacionales de Salud en donde colocamos ciertas vacunas eje. Efectivamente, en la segunda Semana Nacional de Salud se aplicó la vacuna del virus del papiloma humano. Sin embargo, no es necesario que se esperen a las escuelas, sino que pueden acudir a la unidad de salud más cercana o a la que les toca, digamos, cuando la niña tiene 11 años de edad sin problema alguno. Doctora, te pregunto, ¿sí acceden los padres de manera fácil? ¿Cuál fue el resultado en el caso de la vacuna del VPH para las niñas? Porque pues todavía hay quienes se resisten a creer y hay gente que dice jamás te vacunes. Claro, esto es bien importante. Fíjate que la vacuna de virus del papiloma humano en algunos países ha tenido cierto rechazo. En México no ha sucedido. En México hasta ahora tenemos coberturas por arriba del 94%. Hay ciertos mitos en contra de la vacuna. Esta vacuna generó hay algunos casos que no están asociados a la presencia, a la aplicación de la vacuna, pero en Colombia tienen un sistema de salud en donde hay mucho el elemento de demanda al Estado. Entonces, en algún momento hubo una situación que una pequeña la vacunaron, después se murió, pero no asociado a la vacuna, pero entonces se generó el grupo que nosotros le llamamos renuentes a la vacunación. En México todavía no son grupos muy grandes, todavía la gente acepta la vacuna. ¿Aún en comunidades de usos y costumbres? Claro, Por ese sistema. Fíjate que es bien interesante porque existen ciertos grupos que están emergiendo, que son los que no son renuentes a vacunación, fundamentalmente los grupos que están más orientados a lo natural, ¿no? Estos grupos que ahora refieren que el ambiente es muy agresivo y entonces que tienes que tener, si tú tienes una buena nutrición, si tienes un estilo de vida saludable, no necesitas algo más. Y en el caso de las vacunas, pues sí se requieren, aunque estés muy bien nutrido, aunque tengas actividades que todas sean hacia tu salud, es indispensable que se aplique la vacuna a la población. ¿Cuál es el riesgo, aunque parecería obvio, de no aplicarse esta vacuna? 94% es un gran indicador, pero todavía hay un 6%. ¿Cuál es el riesgo? Claro, el riesgo es muy alto. Mira, esta vacuna, otra situación es que esta vacuna evita el cáncer cervicouterino. La infección por virus del papiloma humano, te comentaba que la mayoría de la población que tenemos relaciones sexuales, pudimos alguna etapa de nuestra vida tener infección por virus del papiloma humano. Sin embargo, no todos los virus del papiloma humano son cancerígenos. Hay en promedio 100 tipos de virus del papiloma humano, 40 se transmiten por vía sexual. Y bueno, hay dos que son muy importantes que producen el 70% de cáncer cervicouterino, que es el virus 16 y 18. Entonces, si tú tienes una infección por los otros virus, tu organismo tiene un sistema inmune adecuado y lo puedes eliminar. Es una infección que se elimina normalmente. Pero si tienes los virus oncogénicos, a los 10 años aproximadamente de que tú te infectaste, 10, 20 años, vas a tener cáncer cervicouterino como mujer, ¿no? Entonces es gravísimo, pues, en el sentido de que muchas veces, como son niñas adolescentes, los papás deciden que no se vacunen. Entonces nosotros siempre les decimos, no le quites la oportunidad a tu hija porque le estás condenando a que llegue a tener cáncer cervicouterino. El impacto de la vacuna a nivel mundial lo vamos a empezar a ver después de 20 años de la vacunación universal. Qué importante esto que dices. Y sí quiero insistir en un asunto que es de género, doctora. Tú lo sabes mejor que yo como responsable de esta importante área de la Secretaría de Salud, dedicada a niñas, niños, adolescentes, a mujeres también. No es un tema de mujeres, es un tema en el que tenemos que involucrar a los hombres, porque en el caso del VPH son portadores y no son quienes después requieren sea la vacuna o el tratamiento contra el cáncer. Insistirlo, por eso te preguntaba al principio de qué tanto saben hombres y mujeres de esto, ¿no? Esto es básico, mira.
Hay una gran presión por ciertos grupos sociales de que vacunemos también a los niños. En las medidas de salud pública nosotros tenemos que ver lo que es más costo efectivo. Y si la mujer es la que se enferma y ella es la que tiene probabilidad de cáncer, una probabilidad muy alta de cáncer cervicuterino, entonces es a ella quien vacunamos. Pero la vacuna no es una escafandra. No quiere decir que yo ya me vacuné, no me voy a enfermar. No, hay factores de riesgo y aquí es donde entra la pareja. Está plenamente demostrado que si la mujer tiene infecciones recurrentes por otros agentes, como es la clamidia, como son agentes que a veces piensa la mujer que son naturales, si son infecciones crónicas, tiene más probabilidad de tener virus de papiloma humano. La otra es que en la pareja debe de haber responsabilidad en las relaciones sexuales. Se recomienda el inicio no temprano de las relaciones sexuales y usar métodos de barrera, como es el condón, para evitar que se infecten ambos por cualquier otra infección y en este caso para que no sea transmitida la enfermedad a la mujer. Otro de los factores que no son sexuales, pero que son muy importantes, es el tabaquismo para cáncer cervicuterino. El tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer cervicuterino. Entonces, excelente pregunta en el sentido que es una corresponsabilidad entre hombres y mujeres para conservar la salud de la población. Y la palabra clave siempre es prevención, doctora. Claro que sí. Prevención, que finalmente incide en todas las enfermedades, no solamente esta, pues a mayor inversión en prevención, menos pues egresos, digamos, para luego gastar, que el Estado invierta tanto y tanto en enfermedades como esta, el cáncer cervicouterino. Claro, y algo que es muy importante es que hace varios años, cuando te decías tienes cáncer, todos pensábamos, me voy a morir, ¿no? Así es. En la actualidad, gracias a los elementos a la tecnología y a la cobertura de los sistemas de salud, el cáncer cervicuterino se puede curar si se detecta a tiempo. Y entonces hay una serie de pasos que hay que seguir. Las mujeres que tenemos vida sexual activa debemos de tener revisión ginecológica y debemos de hacernos pruebas específicas para detectar el virus de papiloma humano. Porque como es un precursor de cáncer, entonces si tú tienes el virus de papiloma humano que es cancerígeno y que es una infección crónica, entonces hay manejo para que no llegues a cáncer. Claro. Y después, pues, digamos, te hacen ese estudio, hay estudios específicos para ver si ya tienes células malignas, hay tratamiento local específico para quitar ese componente de células malignas y que tú sigas tu vida feliz. Ya uno de los grandes problemas de nuestro país es que en el sentido de cáncer cervicuterino es que algunas mujeres no acuden a tiempo. Entonces acuden ya que tienen sintomatología. La infección por virus del papiloma humano no da síntomas ni signos, ¿no? Entonces ya cuando una mujer tiene cáncer, pues tiene dolor pélvico, tiene una serie de situaciones que ya llegan a las unidades de salud para que se les diagnostique el cáncer y para que se utilicen medidas más invasoras y que pueden llegar a la muerte, por tendencia natural de la enfermedad, ¿no? Pero pues bueno, por fortuna, y esa es la idea de esta plática contigo, es insistir en la importancia de la vacunación y bueno, que es gratuito y que pueden ir en el momento que sea necesario. ¿Acaso ese 6% todavía esté dudándolo? Doctora Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti y a tu auditorio. Estamos a sus órdenes y estamos en contacto para cualquier situación. La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Salud está al servicio de la población. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.